¿Te has preguntado alguna vez por qué el pueblo de Israel, a pesar de ser elegido por Dios, enfrentó tantas dificultades, caídas y castigos a lo largo de su historia? La respuesta se encuentra en las advertencias y mandamientos que Dios mismo les dio y que a menudo olvidaron. Hoy vamos a explorar las razones profundas detrás de la decadencia de Israel, y cómo estas lecciones antiguas siguen siendo increíblemente relevantes para nosotros hoy. Imagina un pueblo al borde de una nueva tierra, una tierra prometida llena de bendiciones. Antes de entrar, Dios, a través de Moisés, les da una guía clara para vivir en prosperidad y en su gracia. La primera y más importante advertencia era sobre la idolatría. Dios fue muy enfático: ansí en medio de ti se halla hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos. Lo apedrearás, y así morirá. Esta orden suena extremadamente dura para nuestros oídos modernos, ¿verdad? Pero debemos entender el contexto. Para Dios, la idolatría no era simplemente una preferencia religiosa, era una traición directa, un adulterio espiritual. Era como si una esposa o un esposo rompiera su pacto de matrimonio. Era abandonar al único Dios verdadero, la fuente de vida y bendición, para adorar ídolos de madera y piedra, creaciones humanas que no tienen poder alguno. Adorar a otros dioses era cortar la conexión vital con el Creador. Era un acto de rebelión que contaminaba a toda la comunidad y la desviaba del camino de la rectitud y la protección divina. Por eso la sanción era tan severa para extirpar el mal de raíz antes de que se extendiera como un cáncer espiritual y destruyera a la nación entera. La historia de Israel está llena de ejemplos trágicos de cómo, cada vez que se volvían a los ídolos, venían la opresión, la guerra y el exilio. Esta primera regla era el fundamento de su relación con Dios, y romperla tenía consecuencias devastadoras. Pero, ¿qué pasaba con las disputas y los casos difíciles que surgían dentro del pueblo? La vida está llena de complejidades, y no todas las situaciones son blanco y negro. Para esto, Dios estableció un sistema judicial claro. Dijo: aun cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Este sistema tenía dos pilares: a los sacerdotes y los jueces. Los sacerdotes eran los guardianes de la ley de Dios, la Torá. Ellos interpretaban la ley desde una perspectiva espiritual y divina. Los jueces, por otro lado, aplicaban esa ley a casos concretos, con sabiduría y discernimiento. Era una combinación de autoridad divina y humana, trabajando juntas. Lo más importante era la obediencia a sus decisiones. Dios ordenó, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. De nuevo, una orden muy estricta. ¿Por qué? Porque desafiar la decisión de los jueces y sacerdotes designados era desafiar el orden establecido por Dios mismo. Era un acto de anarquía que socavaba la estructura de toda la sociedad. Si cada persona decidiera por sí misma qué leyes obedecer, la comunidad se desmoronaría en el caos. La confianza en este sistema judicial era esencial para mantener la paz, la justicia y la cohesión social. Cuando el pueblo ignoraba a sus líderes espirituales y jueces, la injusticia y la corrupción florecían, y la sociedad se debilitaba desde adentro. Ahora, llegamos a un punto fascinante: a las reglas para los futuros reyes de Israel. El pueblo aún no tenía un rey, pero Dios, en su omnisciencia, sabía que un día lo pedirían, así que, de antemano, estableció límites claros para el poder real. La monarquía en las naciones vecinas era absoluta. Los reyes eran vistos casi como dioses, con poder ilimitado, pero el rey de Israel no sería así. Sería un rey bajo la autoridad de Dios. La primera regla era: no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Por qué esta extraña prohibición sobre los caballos? En aquel tiempo, los caballos y los carros de guerra eran el símbolo del poder militar. Eran como los tanques y aviones de combate de hoy. Un rey con muchos caballos confiaría en su propio poderío militar en lugar de confiar en Dios para la victoria. Además, la mención de Egipto es clave. Egipto era famoso por sus caballos, y volver allí para comerciar significaba correr el riesgo de volver a caer en las influencias paganas y en la mentalidad de esclavitud de la que Dios los había liberado. La lección era clara: en la seguridad de Israel no dependía de su ejército, sino de su fidelidad a Dios. En la segunda regla para el rey era: ni tomará para sí muchas mujeres,
para que su corazón no se desvíe. Esta no era solo una cuestión de moralidad personal. Los matrimonios de los reyes en la antigüedad eran alianzas políticas. Casarse con muchas princesas extranjeras significaba traer a Israel a sus dioses, sus costumbres y sus prácticas paganas. El ejemplo más famoso es el del rey Salomón. A pesar de su increíble sabiduría inicial, tomó cientos de esposas y concubinas extranjeras. La Biblia nos dice claramente que sus mujeres desviaron su corazón tras dioses ajenos. El rey, que debía ser el líder espiritual del pueblo, se convirtió en el principal promotor de la idolatría, construyendo altares para los dioses de sus esposas. Esta regla era una protección para que el corazón del líder, y por ende el de la nación, permaneciera leal únicamente a Dios. A la tercera regla era: ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. De nuevo, esto iba en contra de toda lógica humana de la realeza. Los reyes medían su poder y su gloria por la cantidad de tesoros que acumulaban. Pero Dios advirtió contra esto. ¿Por qué? Porque la acumulación excesiva de riqueza conduce a la soberbia, a la opresión de los pobres, y a poner la confianza en el dinero, en lugar de en Dios. Un rey obsesionado con su tesoro, se olvidaría de la justicia y la misericordia. Se volvería avaro y distante de las necesidades de su pueblo. La riqueza debía ser para el bienestar de la nación, no para el lujo personal del monarca. El rey debía ser un siervo, no un déspota codicioso. Finalmente, la regla más importante para el rey, la que sustentaba a todas las demás, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, en un libro, una copia de esta ley, y la tendrá consigo, y leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Esta es una instrucción increíble. El rey no solo debía tener una copia de la ley, debía escribirla con su propia mano. Este acto personal lo obligaría a meditar en cada palabra. Y no era suficiente con escribirla una vez, debía leerla todos los días de su vida. El objetivo era triple. En primero, aprender a temer a Dios, reconociendo que Él también estaba bajo una autoridad superior. Segundo, para que su corazón no se elevara sobre sus hermanos. El rey no debía verse a sí mismo como superior, sino como uno más del pueblo, un hermano. Y tercero, para que no se apartara del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, asegurando así un reinado largo y próspero para él y sus descendientes. La ley de Dios era el ancla del rey, era su brújula moral, su manual de gobierno, su conexión diaria con la fuente de toda sabiduría. Cuando los reyes de Israel obedecieron esta regla, como David en sus mejores años o Josías, la nación prosperó. Pero cuando la ignoraron, cuando confiaron en caballos, se entregaron a los placeres, acumularon riquezas y se olvidaron de la palabra de Dios, el desastre fue inevitable. Entonces, ¿cuál fue la razón de la caída de Israel? No fue una sola cosa, fue una cadena de desobediencia. Se olvidaron de su primer amor y adoraron ídolos. Despreciaron la justicia y el orden que Dios había establecido. Sus líderes buscaron poder, placer y riqueza, en lugar de buscar a Dios. Dejaron de leer y meditar en la palabra de Dios, y como resultado, sus corazones se desviaron. Estas lecciones no son solo historia antigua, son un espejo para nosotros. ¿En qué ponemos nuestra confianza? ¿En nuestro poder, nuestro dinero, nuestras conexiones o en Dios? ¿Permitimos que influencias externas desvíen nuestro corazón de la devoción pura a Él? ¿Dedicamos tiempo cada día a leer y meditar en su palabra para que guíe nuestras decisiones y mantenga nuestro corazón humilde? La historia de Israel nos enseña que la verdadera prosperidad, la paz duradera y la bendición de Dios no se encuentran en las cosas de este mundo, sino en una relación viva, obediente y constante con nuestro Creador. Es una advertencia y una invitación a examinar nuestras propias vidas y a volver a los fundamentos que Dios estableció para nuestro bien. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde exploramos las historias y enseñanzas que han moldeado nuestro mundo. Hoy vamos a viajar en el tiempo, a un momento crucial en la historia del antiguo Israel. Imaginen a un pueblo que acaba de ser liberado de la esclavitud, vagando por el desierto, aprendiendo a ser una nación. Están a punto de entrar en una tierra prometida, pero antes de dar ese gran paso, necesitan establecer las bases de su sociedad, de su fe y de su relación con Dios. Hoy nos sumergiremos en un pasaje fascinante que habla de dos temas clave, el diezmo y un convenio sagrado. Podrían sonar como temas antiguos, pero les aseguro que las ideas detrás de ellos sobre compromiso, comunidad y bendición son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. Así que prepárense para descubrir cómo una práctica agrícola y una promesa solemne se convirtieron en el corazón de la identidad de un pueblo entero. Vamos a empezar con el diezmo. La instrucción era clara: cada 3 ecos. Los israelitas debían apartar una 10ª parte de toda su cosecha. Pero aquí viene lo interesante. Este diezmo no era para llevarlo a un templo lejano, era para compartirlo localmente, dentro de sus propias comunidades. ¿Y con quién debían compartirlo?
con los levitas, que eran los asistentes espirituales, y no poseían tierras propias, con los extranjeros que vivían entre ellos, con los huérfanos y con las viudas. Piénsenlo por un momento. Esto era básicamente un sistema de bienestar social y apoyo comunitario integrado en su fe. No se trataba solo de un impuesto religioso, sino de un acto de justicia social y de cuidado mutuo. Era una forma tangible de asegurarse de que nadie en la comunidad se quedara atrás, de que los más vulnerables tuvieran sustento y fueran incluidos. Al hacerlo, no solo estaban obedeciendo un mandato, sino que estaban tejiendo una red de solidaridad y compasión. La Biblia dice que al hacer esto, el pueblo podía pedir con confianza la bendición de Jehová sobre su tierra y su trabajo. Es una conexión hermosa en el acto de dar y compartir generosamente. Abre la puerta a recibir bendiciones aún mayores. Nos enseña que la verdadera prosperidad no se trata solo de acumular para uno mismo, sino de enriquecer la vida de quienes nos rodean. Es un recordatorio de que cuando cuidamos a la comunidad entera florece. Y esto nos lleva directamente a la segunda parte de nuestra historia, el Gran Convenio. Después de establecer estas prácticas de justicia y generosidad, el pueblo de Israel se presenta ante Dios para hacer una declaración pública, un compromiso solemne. Era como firmar un contrato, pero uno que involucraba el corazón y el alma de toda la nación. Por un lado, el pueblo declaraba que había cumplido con su parte. Decían: hemos sacado de nuestras casas lo consagrado, lo hemos dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Conforme a todo lo que nos mandaste, no hemos desobedecido ni olvidado tus mandamientos. Era una afirmación de fidelidad. Estaban diciendo: hemos hecho lo que nos pediste. Hemos vivido según los valores que nos enseñaste. Esta declaración no era un acto de arrogancia, sino de responsabilidad. Era una forma de hacer un balance, de mirar hacia adentro y confirmar que sus acciones estaban alineadas con sus creencias. Imaginen el poder de toda una comunidad haciendo esta afirmación juntos, renovando su compromiso de vivir con integridad y justicia. Es un acto de autoevaluación colectiva, un momento para reafirmar su identidad y su propósito. Por otro lado, venía la promesa de Dios en respuesta a la fidelidad del pueblo. Jehová les hacía una promesa increíble. Les decían: hoy han declarado que soy su Dios y que caminarán en mis caminos. Y hoy yo declaro que ustedes son mi pueblo, mi tesoro especial. Los exaltaré por encima de todas las naciones en alabanza, en renombre y en gloria, y serán un pueblo santo para mí. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta promesa? Era una relación de dos vías, un pacto mutuo. El pueblo elige a Dios, y Dios elige al pueblo. No era una relación de un amo con sus siervos, sino un convenio de amor y elección mutua. Dios no solo les prometía prosperidad material, como una tierra fértil, sino algo mucho más profundo en identidad, propósito y honor. Les estaba ofreciendo ser su tesoro especial. Ser un pueblo santo no significaba ser perfectos, sino ser apartados, dedicados a un propósito más elevado. Significaba vivir de una manera diferente, guiados por la justicia, la compasión y la fidelidad. Su forma de tratar a los pobres, a los extranjeros, a las viudas, se convertiría en su testimonio ante el mundo. Su fama no vendría de su poderío militar o su riqueza, sino de su carácter como comunidad. Esta historia del antiguo Israel nos deja lecciones muy poderosas para nuestra vida hoy, sin importar cuáles sean nuestras creencias. Primero, nos habla del poder de la generosidad comunitaria. El concepto del diezmo, en su origen, era una herramienta para construir una sociedad más justa y compasiva. Nos desafía a preguntarnos: ¿cómo estamos contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad? ¿Estamos cuidando a los más vulnerables a nuestro alrededor? Segundo, nos enseña sobre la importancia del compromiso y la integridad. El convenio que hizo Israel nos recuerda que vivir una vida con propósito requiere una elección consciente y una acción coherente. Se trata de alinear lo que creemos con lo que hacemos, día tras día. ¿Vivimos de acuerdo con nuestros valores más profundos? ¿Somos personas de palabra, tanto con los demás como con nosotros mismos? Y finalmente, nos habla de la belleza de una relación basada en la elección mutua y el propósito compartido. La promesa de Dios a Israel de ser su tesoro especial es una metáfora increíble para cualquier relación significativa. Nos muestra que cuando nos comprometemos a algo más grande que nosotros mismos, ya sea una fe, una causa o una comunidad, encontramos una identidad y un sentido de pertenencia que nos eleva y nos da valor. La historia de Israel, en el desierto, a punto de entrar a su tierra prometida, es la historia de construir una identidad sobre la base de la justicia, la generosidad y un pacto sagrado. Es un recordatorio de que las grandes naciones y las grandes vidas no se construyen solo sobre poder o riqueza, sino sobre el carácter, la compasión y el compromiso con un propósito más elevado. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Si les gustó este video, no olviden darle a me gusta
compartirlo y suscribirse para más exploraciones como esta. Nos vemos en el próximo video. ¡Cuídense mucho!